Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un gozo para nosotros estar de nuevo con todos ustedes en su programa Hombres de Verdad. Pastor José Agüero, Marcos Peña, como siempre sus anfitriones. Y queremos continuar con un tema que habíamos iniciado en programas anteriores. Nos referimos a un tema que no solamente le puede ocurrir al hombre, le puede ocurrir también a la mujer. Sin embargo, como es un programa primariamente, no únicamente dirigido a hombres, y también es más típico todavía, aunque la brecha se está cada vez acercando, se está disminuyendo cada vez más la brecha. Nos referimos a la infidelidad matrimonial. Es un tema desagradable porque todo el que sufre infidelidad por parte de su cónyuge pasa por momentos difíciles, es algo muy doloroso. Sin embargo, tenemos que tratarlo porque es también algo que ocurre con más frecuencia de lo que uno quisiera reconocer, aún en medio de aquellos que son del pueblo de Dios. Y con lo que nosotros empezamos la ocasión anterior es tratando de mostrar que infidelidad no es solamente ese acto consumado de fornicación, de acostarse, de cometer el acto sexual con alguien que no es nuestro cónyuge. No, hay muchos otros aspectos que implican ya una infidelidad, aunque no sean tan visibles. Y nosotros queremos tratar este tema aún para alertar a todos los hombres que nos escuchan, porque estamos convencidos que muchas veces se cae en un pecado que no necesariamente se está buscando intencionalmente, pero que hay descuidos de aspectos elementales. Hay aspectos elementales que no deben ser pasados por alto. Y entonces a veces somos simples. Por eso dice la Biblia en Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y a veces los creyentes tendemos a ser muy simples. No vemos el mal en nada, todo está bien. Compramos todas las costumbres y modas del mundo y no hay problemas. Pues sí, muchas veces hay problemas porque se abren puertas o ventanas que facilitan la caída en el pecado. Y son a veces esas puertas, oportunidades, circunstancias, ocasiones que lo más sabio sería nosotros rehuirlas. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad, muchos hombres cristianos dan un paso al frente pensando que no hay nada de malo en ello, cuando se están sometiendo a un fuerte peligro. Así que, José, como una manera de que nuestros oyentes recuerden qué fue lo que tratamos, cuál fue uno de los aspectos, quizás el aspecto inicial, porque es algo como ascendente. ¿Cuál fue el aspecto inicial que tratamos en el programa anterior? Bueno, Marcos ya ha dado una muy buena introducción a lo que estamos hablando. Estamos hablando específicamente, como él bien dice, de la infidelidad, pero lo hemos catalogado tipos de infidelidad, maneras en las que ya Dios considera y también en el corazón humano que se está dando una infidelidad. De hecho, hay una base bíblica cuando el Señor amplía el tema de la infidelidad basado en el libro de Mateo capítulo 5, cuando el Señor comienza a darle una dimensión que la ley no le daba. La ley cuando hablaba en los 10 mandamientos era cuando se consumaba físicamente el acto sexual. Pero el Señor Jesucristo dice de que hay un proceso interno. Hay un proceso interno que comienza con la vista y de ahí va al hombre interior, que es muy importante eso. Y por eso él menciona los ojos y menciona también el corazón. O sea, el mismo Señor afirma que ya adulteró en su corazón. Entonces, de eso es que queremos hablar. ¿Cómo evitar, pudiéramos decir así, hablando de diferentes tipos de infidelidad, cómo pudiéramos evitar
la infidelidad del corazón para que no lleguemos a la infidelidad del cuerpo. Algo así. Y ya uno de los programas que vimos de esos 5 aspectos que vamos a estar mirando fue con lo que le llaman el galanteo. Ese término, galanteo, del que hablamos un poquito, habla de esa exhibición de masculinidad. Pero es algo que está, y es importante, Marco, me gusta mucho porque si usted, tú, yo y cualquiera quiere evitar un día verse envuelto en este tema de la infidelidad, del adulterio físico, debe comenzar con lo que en Santiago habla acerca de nuestras concupiscencias. Y nuestras concupiscencias tienen muchas maneras sutiles de presentarse de una manera humana, inocente, pero que al final, como dice Santiago, nos van seduciendo, nos van llevando hasta que damos a luz el pecado. Entonces, el galanteo es definido como un gesto amable que puede tener un hombre hacia una mujer, con la idea, por lo general, de que usa frases, miradas, palabras. Es como una forma de cortejo, no con el propósito del novio, no con el proceso del matrimonio, ni mucho menos, sino es como con la intención de impresionar. Exacto, ese es el término. Pero aparte de impresionar, él ya está convencido de que él es una persona masculina, que es una persona que tiene que lucir masculino, es una persona que tiene que ir al gimnasio, ahora se comienza a preocupar por su figura física, de tal manera de que en ese andar, en ese caminar, él va mirando también cómo las mujeres se fijan en él. O sea, él lo hace de una manera intencional. No está pensando en Juanita, en Margarita y en Luisa. Él se está exhibiendo, y si él encuentra miradas con las que se chocan, si él encuentra alguien que siente como aceptación, entonces de ahí se puede pasar con alguien de una manera específica a lo que se llama el romance. Porque el galanteo, aunque es general, tiene una intencionalidad. Eso es, aunque sea sutil, pero tiene una intencionalidad. Ahí es donde está el peligro, Marcos. Esa falta de contentamiento con tu esposa, con vivir una vida santa y piadosa para Dios, y ese descuido, como tú bien decías y has repetido en varias ocasiones, eso hace que ese hombre se vaya inclinando hacia sus emociones y sentimientos bajos que son propios de nosotros los seres humanos y que no van a desaparecer de una manera más específica en nosotros los hombres. Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar que aunque el pastor Marcos decía que es una etapa ascendente en cuanto al compromiso emocional, sentimental que se va desarrollando, porque pudiéramos decir así cuando se habla de ascendente, de menos a más, pero también bíblicamente quiero que los hombres lo vean en la otra perspectiva, que es descendente. Es estar en una condición espiritual buena. Cuando tú comienzas con el tema del galanteo, tú estás bajando un escalón. Y cuando tú bajas al romance, baja otro escalón. Y cuando tú bajas a los amoríos que estaremos viendo, baja otro escalón. Y cuando baja a lo que es fantasía, baja otro escalón. Y cuando ya baja al adulterio consumado, llegaste al fondo del mal. Así es. Llegaste al fondo del mal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir romance? Recuérdese que el galanteo es general. El romance ya es, hay alguien que respondió a mis insinuaciones. Hay alguien que ya respondió a mis deseos. A mi exhibición. A mi deseo de llamar la atención. Claro, pero eso, y quiero que le diga quiero que recuerden algo, eso no es inocente. Ninguno son inocentes. Pueden parecer así, pero no son inocentes.
De hecho, los estudiosos del matrimonio dicen que muchas veces eso es parte de lo que ellos llaman la crisis de la edad mediana, que se da en esos de los 35, 37 años hasta los 50, por ahí se puede dar eso, y eso tiene también sus razones cómplices dentro de la relación matrimonial. Un paréntesis, yo creo que eso va a haber que subirle la edad, porque en la crisis de masculinidad tan grande que tenemos actualmente, a los 37 y a los 38 todavía están solteros. Sí, es cierto. Es cierto. Cierro el paréntesis. La cosa es que es cierto lo que dice Marcos, aunque cuando nos enfocamos más en el mundo cristiano, son muy pocos los que llegan a esa edad de 35. Muy poquitos, excepto algunos que yo creo que van a llegar a los 60 sin casarse, porque ya tienen ese tipo de patrón establecido. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con la segunda parte de lo que es los diferentes tipos de infidelidad? El romance es disfrutar. Aquí ya viene algo más. En el galanteo es disfrutar de ti y que tú todavía gusta. Ahora, en el romance es disfrutar de la compañía de alguien del sexo opuesto, alguien específico. Sentir que es la persona ideal y estar profundamente atraída. Ahora, lo que dicen las declaraciones sobre eso, Marcos, es que no es una atracción con la idea de acostarse. No es con la idea de tener una relación física sexual. No. Es mucho de lo que tiene que ver encontrar a alguien que llene los vacíos en áreas de nuestra vida matrimonial. Por ejemplo, Marcos, algo de lo que yo queremos que tú y yo hablemos, que estuve hablando en Perú recientemente, es sobre el libro de Cantares menciona, creo que 16 veces, la palabra amigo o amiga. Y no quiero tomar más tiempo del programa, Marcos, pero un día vamos a hablar acerca de eso, porque a veces los esposos no desarrollan una relación de amigos. Ya tú fuiste al supermercado, tú preparaste a los niños, recuérdate que tenemos que ir para la iglesia, tú pagaste la cuenta, y se pasan el día entero en ese tipo de... Sí, que parecen socios en una empresa que se llama matrimonio. Sí. Y no hay ese deleite de la compañía el uno con el otro. Entonces eso crea un vacío que tú puedes buscar una persona del sexo opuesto que te lo llene. Exactamente. O en tu casa, tu esposa continuamente te cuestiona, manifiesta dudas acerca de tu liderazgo, siempre está diciendo que tú tomas malas decisiones y te encuentras en el trabajo con una subalterna que te dice lo buen jefe que tú eres, que qué bien tú manejaste tal y cual situación. Hagan caso a eso, damas y hombres. Y entonces, sigue. Que esa persona que tú has sido su mejor jefe, que le encanta la forma en que tú te manejas y resuelves. Cómo tú le tratas. Todo es laboral, supuestamente. Pero, ¿qué pasa? Pero tú tienes aquí una mujer que está reconociendo todo lo que tu esposa no reconoce. Entonces, ahí puede haber un peligro porque empieza a gustarte y deleitarte la compañía de esa mujer. Así es. Y dicen que es una atracción muchas veces, aunque esa persona ignora eso. Sí. O sea, tú te sientes atraído hacia esa persona como persona, aunque el otro lo ignora. Pero eso obviamente puede ir creciendo con el paso del tiempo. Dice que el romance supone la existencia de algún tipo de conexión entre esas dos personas. Y esa conexión puede establecerse en torno a diferentes elementos, gustos similares, forma de pensar igual. Yo creo igual que tú sobre eso. Tú y yo coincidimos en eso. También en experiencias compartidas. Pero Marco, aquí viene lo peor. En decepciones matrimoniales. Comienzan a contarse sus decepciones matrimoniales. Y ahorita te voy a decir algo
que suele suceder y que es la parte más peligrosa. Mira, yo de verdad, yo amo a mi esposa y todo eso, pero de verdad que ella tiene un par de cosas que para mí me es difícil sobrellevar. Mira, por ejemplo, sucedió tal cosa y entonces la mujer dice, yo te entiendo perfectamente porque en mi hogar me ocurre exactamente igual. Mi esposo no aprecia y empiezan a ser confidentes el uno del otro. El uno del otro y ver sus similitudes de sufrimiento matrimonial. Y si alguien se da cuenta de lo que está pasando y le llama la atención, no, hombre, pero ahí estás tú siempre de mal pensado. No es nada, lo que pasa es que nosotros somos muy similares y hemos hecho una conexión. Precisamente, es que esa conexión en personas del sexo opuesto es peligrosa. Muy peligrosa. Y no estamos en contra de amistades del sexo opuesto. Se puede tener amistades del sexo opuesto en sanidad, en integridad y en santidad. Pero hay que recordar siempre que es el sexo opuesto. Fíjense que interesante que el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo da instrucciones de cómo deben de tratarse a las jóvenes con toda pureza. Ten cuidado, tú eres hombre y ellas son mujer. No es lo mismo. Tú tienes un amigo y te puede atraer su personalidad, pero de su personalidad no va a pasar que te atraiga. Pero tú tienes una amiga que te puede atraer su personalidad y no hay problemas, pero también ella tiene ciertas cosas que te pueden atraer. Ella tiene un cuerpo diferente, ella tiene pechos, ella tiene órganos diferentes a los de un hombre que naturalmente el hombre se siente inclinado. Entonces, puede ser que tú no empezaste, no, pero tú sí eres mal pensado. Yo nunca ni siquiera la he mirado de esa manera. Bueno, pues mira, déjame decirte que hay muchas situaciones de adulterio consumado que no empiezan como la gente se imagina, que desde que el hombre la vio dice, wow, no, sino que sencillamente hubo una conexión emocional y de esa conexión emocional en un momento determinado, cuando ha caminado mucho y por simpleza no te has dado cuenta, surge aparentemente de la nada, pero no es de la nada, una atracción física. Y como hemos dicho en el programa en otras ocasiones, las relaciones íntimas para las mujeres significan algo diferente que para los hombres. Exacto. Dios nos creó iguales en términos de que ambos las disfrutamos, pero significa algo diferente. Una infidelidad femenina generalmente no es movida por la misma razón que una infidelidad masculina, generalmente. Entonces, cuando hay esa conexión emocional y como dice José, la otra persona está llenando los espacios vacíos de tu matrimonio, eso es una situación altamente peligrosa. Muy peligrosa. Y dice, Marcos, que todo comienza con tú disfrutar la compañía de esa persona. Ahí sí. Tú disfrutas la compañía. Una vez estaba yo ayudando a unas personas que aparecieron buscando que le ayudaran. Alguien le había hecho referencia con respecto a mí. Y llegaron a la iglesia a un culto, se sentaron y después me dijeron que querían hablar conmigo y pues yo me senté en la oficina a hablar con ellos. Después ella fue sola, la cosa era un poquito grave, de verdad. Yo la recibí en la mañana, ahí que tengo mi secretaria siempre ahí, la recibí en la mañana sola, que es la única manera que yo puedo recibir una mujer sola es con mi puerta transparente y cuando esté la secretaria mía ahí al lado. Pero esa señora me dijo lo siguiente, Marcos. Dos ejemplos voy a poner. Uno, que ella trabajaba en el aeropuerto y que había un autobús que movía a los que trabajaban en los diferentes departamentos del aeropuerto. No necesariamente en el mismo departamento. Y ella, un día, se sentó alguien, un hombre, al lado de ella. Y comenzaron a conversar. Y fue muy amena la conversación. Tocaron puntos similares, se sintieron cómodos el uno con el otro. El otro día, o los otros días subsiguientes, siempre se daba eso. Que se reunían y iban caminando, él nunca le dijo nada, ella nunca notó nada malo de él, fue muy caballeroso, muy gentil. Y el hombre, pero ella me dijo
que unas semanas después a él le cambiaron su turno y que ya a ella le hacía falta hablar con ese hombre. Ella no se había dado cuenta hasta que ya no estaba. Sí, le hacía falta hablar con ese hombre. Y imagínate una mujer que esté pasando también por una crisis en su relación matrimonial, como estaba pasando ella. Entonces, aquí viene otro elemento más. Hablamos acerca del vacío, pero también hablamos que hay momentos de vulnerabilidad sentimental, afectiva, existencial, que una persona tiene que no la puede llenar un amigo a un hombre, sino una mujer, o viceversa, no una amiga, sino un hombre en el caso de una mujer. Entonces, eso hace que nosotros estemos más alerta a este tema de lo que tiene que ver con lo que llamamos ese romance. Porque ya en el romance comienzan a surgir sentimientos, sensaciones, que te hace falta hablar con esa persona. Y ahora más con este asunto del WhatsApp, las redes sociales, he visto y he oído una cantidad enorme de casos, Marcos, de gente enganchado a través del WhatsApp, sí. con personas ya Eso es terrible. Utilizando términos que ya lo vamos a usar en otros programas anteriores porque ya se acerca más a la zona de peligro. Ahora, con lo que tiene que ver con el galanteo, con lo que tiene que ver con el romance, hay un acercamiento a la zona de peligro que todavía circunstancias de la vida pueden cortar fácilmente. Tú mencionaste hace un rato un término. Tú dices cuando se disfruta la compañía. Entonces, disfrutar la compañía de alguien del sexo opuesto no es pecaminoso. No es romance per se. Tú puedes disfrutar la compañía de alguien del sexo opuesto. Pero tan pronto tú te das cuenta que tú disfrutas eso, tú tienes que ser muy consciente de que tú tienes que ser muy cuidadoso en la magnitud que tú le das a esa interacción. Porque de ahí a lo otro hay un paso. Yo te puedo mencionar mi propia experiencia, no de infidelidad por si acaso, pero mi propia experiencia de cómo surgió mi relación con mi esposa, con la madre de mis hijas. Nosotros fuimos amigos, de verdad, como por 2 años. ¿Tú me lo estás diciendo a mí o no al público, porque tú lo conoces. Bueno. Nosotros fuimos amigos como por 2 años y delante del Señor se los puedo decir, amigos cercanos sin ningún tipo de interés. Sin embargo, en un momento determinado, la relación era tan buena que a mí mismo me llamó la atención cuánto yo disfrutaba estar en su compañía. Y ese fue el momento que yo empecé a pensar, pero ven acá, espérate, esto es un poco más que amigos. Y yo no quería decirle nada a ella pensando que podía romper la amistad, algo que yo no quería. Sin embargo, en un momento determinado, cuando yo le mencioné algo, salió a relucir que en ella estaba pasando lo mismo. Claro, nosotros estamos aquí hablando de que no tengo la menor duda de que hubo un elemento divino, claro, no ordinario. ¿A qué me refiero? Que fue extraordinario en el sentido de que no es como normalmente empiezan la mayoría de las relaciones. Pero el Señor en un momento hizo que nosotros disfrutáramos tanto la compañía del uno del otro que empezáramos a vernos el uno al otro de manera diferente. No había infidelidad porque yo no estaba casado, ambos éramos solteros y ni hubo contacto físico de ningún tipo. Exacto, ni había contacto físico de ningún tipo, pero eso fue como empezó nuestra relación. Y ahí entonces empezamos a entender que nos estábamos viendo diferentes. Pero yo he dicho en muchas ocasiones que la primera vez que yo vi a la que luego sería mi esposa, no fue alguien que me llamó la atención físicamente. Yo no estoy diciendo que yo me pasé 27 años casado, bueno, ni modo. No, yo no estoy diciendo eso. No. Lo que estoy diciendo es
que no ocurrió como ocurre a veces, que uno se topa y ve a alguien y dice, wow, pero qué bien se ve, sin una connotación necesariamente pecaminosa. Es que hay dos maneras, Marcos, de comenzar. Puede ser por enamoramiento, que es la más común de todas. Uh-huh. Que tú veas a alguien y rápidamente te impresiona. No, su físico, su cuerpo te llama la atención. Te impresiona. Exacto. Y luego entonces cuando comienzas a tratarla, también te va impresionando su personalidad. Sí. Ese no fue el caso. Exacto, porque el enamoramiento real y bueno tiene que tener esos dos elementos. Tiene que tener un elemento de atracción física y tiene que tener un elemento de atracción de persona, uh-huh. que es lo que se llama la química o la complementariedad en el sentido más alto. Pero mira, volviendo, Marcos, y yo recuerdo perfectamente de ese tiempo tuyo con la mamá de tus hijas, lo recuerdo como ahora, porque lo hablamos, eso fue en el año 78, 79, por ahí, lo recuerdo perfectamente, que nos encontramos y yo te dije, y tú dijiste que iba a hablar con tu pastor, y yo le dije, no, es que no tiene que hablar, ya. Y le hice esa referencia, porque éramos muy, muy buenos amigos en esa época, en el sentido de que pasábamos mucho más tiempo juntos, uh-huh. porque éramos solteros los dos. Sí. Pero eso es una manera hermosa también de crear un vínculo sentimental, cuando es acerca de eso. Uh-huh. Y de eso vamos a hablar quizás más adelante, que tú puedes dar más detalles que ayuden, como los que acaba de dar. Uh-huh. Pero cuando se refiere al romance, el cuidado que hay que tener es que tú te estás relacionando con una persona del sexo opuesto. Marcos, uh-huh. yo estoy 2000% convencido de que no hay forma de poner límites a la amistad de un hombre y una mujer. Es difícil. Explícate. Mira, antes había mucha infidelidad entre los compadres. El compadre con la comadre. Eso es el histórico, ¿verdad? Que uno aprende. Pero el compadre era un hombre de confianza para los dos. El compadre era la persona que normalmente pasaba esto. El compadre, un hombre serio, era el compadre de su amigo, que era un poquito sinvergüenza en la calle. La comadre del que era un poco sinvergüenza, le contaba al compadre sus sufrimientos con su marido. Uh-huh. El compadre bueno, de una manera u otra, era un paño de lágrima para él. Exacto. Y ahí es donde está el peligro. Ese es el punto de partida de una situación sumamente peligrosa. Oye, como dicen los estudiosos, como yo le llamo, del matrimonio, que tú te puedes enganchar emocionalmente con una persona. Uh-huh. Eso de un hombre escuchando los sufrimientos de una mujer, ¿tú sabes cuál es la idea que le sale? Pues yo puedo hacer a esa mujer feliz. Porque hay y lo dicen los estudios, primero es afinidad y en segundo lugar compasión. Eso es peligroso, Marcos. Y no solo eso, José, sino que ese hombre que es amigo del compadre, pero también de la comadre, dice, pero es que no puede ser, es que eso es incorrecto. Una buena mujer como esa. No te debe tratar así. Y entonces, ¿qué sucede en la mente y el corazón de esta mujer? Dice, pero el compadre es diferente. Y entonces empieza a idealizar al compadre porque le entiende, porque no está de acuerdo con el comportamiento pecaminoso de su esposo. Entonces empieza, aunque no sea intencional, emocionalmente empieza a sentir, pero uno así es que yo necesito. Exactamente. Y pasar de ahí al adulterio consumado es un paso. El tiempo se nos ha ido, José, y apenas hemos tratado lo segundo, el romance. Conclusión y resumen. Mucho cuidado con amarrarse emocionalmente con alguien del sexo opuesto. Y esto tiene que ver o es sinónimo de mucho cuidado con las conversaciones, mucho cuidado con el tiempo invertido, mucho cuidado con los contextos donde intercambian, donde manifiestan su amistad. Mucho cuidado. El avisado ve el mal
y se esconde. Los simples pasan y llevan el daño. Y que no comparta con ninguna mujer intimidades mutuas. En lo absoluto. No se puede, no se debe. No Es sumamente peligroso. Vamos, es siempre un terreno peligroso el establecer un vínculo del tipo que fuese por mucho tiempo, de afinidad, de compasión, de compañía placentera y agradable con un hombre o con una mujer. Y peor cuando están casados. Peor. De manera que les alertamos, porque esa sensación de bienestar, de placer, de participar, de estar en la compañía con alguien del sexo opuesto, te puede llegar a donde tú no esperabas. Así es. Y como eso le estamos enfocándolo a los hombres, pero los hombres no son adúlteros solos. Los hombres son adúlteros con otra mujer, de manera que muchas damas que también nos escuchan, creemos que usted tiene que tener ese cuidado, hermana, de no crear esa amistad cercana en el que se compartan intimidades, en el que se compartan frustraciones, porque eso obviamente que puede llevarle a donde usted no quisiera llegar. El Señor nos ayude a ser fieles a nuestras esposas y por tanto fieles al Señor. Gracias por estar con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.